Hola a todos, soy el Juanri y en este video tutorial vamos a ver los elementos fundamentales del sketch. En esta primera parte veremos los tipos de sketch que existen, colores y personalización, constraints, el Smart Pick, las teclas mayúscula y control, la paleta Sketch Tool, modos de visualización, la peineta, el profile y las cotas. Existen dos tipos de sketches. Si vemos aquí la paleta, está el sketch normal y este sketch que es el sketch positioning, posicionado. Vamos a ver el sketch normal. Con el sketch normal, el CATIA lo único que nos pide es una cara plana y él da el resto de los elementos. Elegimos una cara plana existente o un plano, el que queramos. Por ejemplo, en esta cara plana. Él ha puesto los sistemas de eje, el origen coincidiendo con el origen de CatPar y los sistemas de eje coincidiendo con los ejes, en este caso el X y el Y. ¿Qué diferencia hay entre este sketch y el sketch positioning? El sketch positioning nos pide más elementos a la hora de colocar el sketch. Nos permite definir cuál es el origen del sketch y los elementos de apoyo. Por ejemplo, para posicionado nos pide una cara. Vamos a darle esta cara de aquí. Él por defecto nos dice que el origen va a estar implícito, que es el que usa como si fuera el positioning, el sliding. El origen es implícito, es decir, el origen del CatPar y la orientación también implícita. Nosotros podríamos darle ya OK y sería simplemente un positioning exactamente igual que el sliding, o bien definirle el origen. Podemos definirle el origen como par origin, el origen del par, la proyección de un punto, por ejemplo, la proyección de este punto. Veis que ahora el origen se ha desplazado aquí. Podemos decirle por la curva intersección y decirle la curva intersección la intersección de esta curva con el plano que define la posición del sketch. Podríamos decirle el middle point, el punto medio de esta arista. Podríamos decirle intersección de dos líneas, por ejemplo una línea y esta otra, ese punto de ahí. O podríamos incluso decirle el baricentro y podríamos elegir la cara superior del cilindro y veis que ha colocado el origen en el centro del cilindro. Bueno, todo eso es en cuanto a la definición de origen. En la orientación también nos permite definir cosas. Por ejemplo, podríamos decirle que queremos la orientación del X-axis y aquí él nos pregunta cuál de los dos sistemas de eje, es decir, el horizontal o el vertical, queremos en la dirección del eje X, el H o el V. Este es siempre fijo y aquí vamos eligiendo lo que queramos. Pues el Z no lo va a permitir, evidentemente, porque no está en el plano, no se proyecta con el plano. El Y, podríamos elegir pasando por un punto, es decir, que queremos que el H pase por este punto y orientará el origen. Y este crea una línea y ahí lo orienta. Podríamos decirle paralela a una línea, que es muy normal, decirle paralela a esta línea. Podemos decirle, ya sabéis, el H o el V. Y intersección de planos, pues la intersección entre este plano de ese plano, pues nos dice, la intersección de ese plano nos la orienta el eje H. O podríamos decirle normal a una superficie. Si decimos normal a una superficie, tendríamos que tener una superficie, por ejemplo, normal a una superficie, vamos a elegir esta superficie. Y la normal a esta superficie la ha definido como el eje V. Estamos eligiendo ahora el eje V. Una vez definido la orientación, puede ser que la dirección no nos guste. O sea, la orientación de la V es buena, pero la dirección la queremos en sentido contrario. Pues reverse la V o reverse la H. También podríamos decir que cambie la H por la V y cambia las letras, la H y la V. Una de las dos, una la cambia por la otra. Con toda esta definición, ya más que queda darle OK y entramos en el módulo Sketch. Vamos a ver ahora todo lo relativo al Sketch. Una cosa
donde están todos definidos los parámetros del sketch y debemos tenerlo en cuenta, es en las opciones, en la pestaña Sketch que está dentro de Mechanical Design. Nos aparece aquí las cosas que se pueden customizar. Por ejemplo, nos aparece aquí esta rejilla, que es la rejilla que aparece aquí, los cuadritos. Nos dice que está dividida, veis que aparece aquí una rejilla más grande y otra más pequeñita. Pues nos dice que la primaria está a 100 milímetros y la graduación de la secundaria a 10. Le hemos dicho que nos muestre la rejilla, podemos quitarla o dejarla mostrada. El Snap to Point, que es que cuando pongamos una línea, él se vaya al punto más cercano del cruce de líneas. Permitir distorsiones. También tenemos por aquí que cuando creen los círculos, cree también los centros. Permitir la manipulación directamente, es decir, cuando yo muevo una línea, qué es lo que se tiene que mover. Aquí dice mínimo movimiento. También tenemos aquí la definición de la herramienta Smart Pick para crear geometría y la definición de todos los elementos que soporta el Smart Pick, que es: defíname usted cuando son paralelas, ayúdeme usted en la alineación, en la perpendicularidad, en la tangencia, en las horizontales y verticales. Todo eso se encargará la herramienta Smart Pick si lo tenemos activado. Crea las constraints dimensionales, crea las constraints geométricas. Para el tema de visualización del diagnóstico, aparecen aquí los diagnósticos de los colores. Cuando un elemento tiene sobre constraint, está en morado, inconsistente, está en rojo, sin cambio, y isoconstraint, están en verde. Cuando están completamente restringidas todas las constraints y los elementos no se pueden mover. Esta es la visualización del diagnóstico, y aquí están otros colores como son elementos protegidos, elementos de construcción y los elementos del Smart Pick que se ponen de este colorcito. En esta página vemos un resumen de lo que acabamos de hablar de las personalizaciones de los cassetti. La palabra constraint significa restricción, es decir, limitación de la libertad. Esta limitación de la libertad se puede dar en el sketch por dos formas: una por cotas y otra por coincidencias o constraint geométrica o coincidencia geométrica. Por ejemplo, coincidencia, tangencia, líneas perpendiculares entre sí, línea vertical, línea horizontal, elementos fijos, elementos paralelos, equidistancia y elementos unidos uno contra otro. Cuidado con las equidistancias. Después, por los colores que le asigna el CATIA para decirnos si están bien o están mal: marrón, que son elementos con restricciones que no son compatibles; morados, con cotas repetidas; verde, cuando las restricciones son las justas y necesarias; blanco, cuando no tiene constraint, están libres los elementos; gris, elementos de construcción; amarillo, elementos que no se pueden modificar, por ejemplo, proyección de elementos de 3D; naranja, elementos seleccionados; y rojo, elementos con inconsistencia. Hay una cosa que no hemos comentado, que es, a partir de la Release 16 aparecieron una opción que es que podemos activarla, y nos dice que cuando genere un error el sketch que le falte constraint, and the constraint es falta de constraint, nos saldría un mensaje de este tipo. Esto se produciría si yo, por ejemplo, dejo en el sketch algún elemento en blanco. Nos aparecería un mensaje de este tipo diciendo que no está totalmente con constraint. Vamos a hablar ahora de la herramienta Smart Pick. Para ello vamos a activar, por ejemplo, el comando Profile. El Smart Pick es una herramienta que nos ayuda en la creación de todos los elementos geométricos y nos ayuda por 4 vías de mensaje. Uno es diciéndonos la posición que tiene el cursor. Tanto aquí veis que cuando muevo el cursor, al lado de él aparecen unos números, que es la posición en X y en Y respecto del origen de esto. Nos aparecen los números aquí, y tanto aquí nos aparecen también aquí. O sea, tenemos 2 vías de mensaje ya. Uno es la posición que aparece al lado del cursor, y otro es que esas posiciones él las transmite directamente a la paleta Sketch Tool, a los valores correspondientes. También nos aparece elementos de coincidencia, nos aparecen cuando pintamos una línea, nos dice que está
vertical o horizontal cuando se pone en azul, nos dice si existen coincidencias o no, aparece ahí un circulito, cuando yo pongo aquí vuelve a aparecer un círculo de coincidencia. Si puedo elegir que me diga una línea que pase por el midpoint, todo esto lo define y nos ayuda en todo eso, nos ayuda el Smart Pick. El Smart Pick nos ayuda, por lo tanto, sobre la pantalla gráfica, con coordenadas y parámetros, en menú contextual y además con las letras, con las teclas mayúscula y control. Las teclas mayúscula y control nos sirven para lo siguiente. Imaginemos que tenemos pintado aquí una línea y un círculo. Si nosotros queremos ahora que esta línea pase por aquí para obligarla, si presionamos la tecla control, veis que aunque yo ahora mueva el cursor a la derecha a la izquierda, él ya ha cogido que yo quiero que sea coincidente con esa línea y no la mueve. ¿Veis? Ya no la mueve, la mantiene coincidente con esa línea a pesar de que yo mueva el ratón a derecha e izquierda. Esa es la tecla control. La tecla control, por lo tanto, obliga a una de las constricciones o de las restricciones geométricas que ha determinado el Smart Pick. La contraria sería la tecla mayúscula. Imaginamos que no queremos que haga coincidencia con eso, y si yo presiono la tecla mayúscula, incluso sin mover el puntero, en el momento que presione la tecla mayúscula, esa coincidencia ya no la coge. Todo eso se encarga el Smart Pick y por lo tanto las teclas control y mayúscula. Repito, control para mantener las constraints geométricas y mayúscula para eliminar esas constraints geométricas. Constraint que nosotros le hemos dicho en otro sitio que las mantenga. Recordar que en opciones le hemos dicho al Smart Pick le hemos dicho que nos determine las alineaciones, los paralelismos, las perpendiculares, las tangencias y las horizontales y verticales. Aquí se lo hemos dicho, pero en un momento dado, en un momento determinado de la construcción, podemos, sin tener que recurrir a quitar esa opción, simplemente presionar la tecla mayúscula o control. Vamos a ver la paleta Sketch Tool. La paleta Sketch Tool es conveniente que esté lo más a la izquierda posible, porque en función del comando donde entremos, crece hacia la derecha, y para que podamos tener acceso a la ventana, a los campos que aparecen aquí. Por lo tanto, debe de estar lo más a la izquierda posible. Tiene 5 iconos que son fijos y después, en función del comando en que estemos, aparecen otros cuadros. Los comandos fijos, los iconos fijos son: el primero, que se vea o no se vea la rejilla, eso es cuestión personal; que se activen los puntos o que no se activen, es decir, que cuando, si lo tengo desactivado y yo pinto una línea, puedo ponerme en medio, pintar una línea por ejemplo aquí, pero si lo activo, él va a buscar el cruce de dos líneas de la rejilla más cercana, no admite un punto intermedio. ¿Veis? Por mucho que yo quiera ponerme aquí, punto intermedio no lo admite, va siempre a las esquinas de la rejilla más cercana. Lo normal es que, o a no ser que hagamos un dibujo muy específico o puntos de cruz, pues no queramos tener ese activo. Este otro icono lo que hace es convertir elementos en elementos de construcción. Es un elemento de construcción. Este otro, si lo desactivamos, ponemos los elementos así. También nos sirve para, seleccionando elementos, si le decimos que lo pinchamos este icono, él automáticamente los pone de construcción. Lo normal es que esté, mientras que estemos dibujando, esté desactivado, a no ser que haya un elemento que queramos que sea de construcción. El cuarto icono, el icono de constraint geométrica, lo que nos permite, voy a borrar esto, lo que nos permite es lo siguiente. Cuando estoy construyendo elementos, si él ha detectado, por ejemplo, el Smart Pick detecta una horizontal o una vertical, en este caso una vertical, pone la letra V.
porque está activado este. Si lo desactivo, veis que incluso cuando detecta una horizontal, ya la constraint, la restricción H no la pone, porque lo tenemos desactivado. Incluso si le digo que esta es perpendicular a esta otra, la coloca mientras la está construyendo, pero después la quita. Este otro icono de aquí lo que hace es desactivar las constraints dimensionales. Por ejemplo, si yo le digo aquí ahora longitud de este 65, pongo longitud 65, pero él no ha puesto la cota de 65. Voy a activar ahora, le voy a decir longitud 41 y cuando coloque la línea, la cota aparece. Por lo tanto, vemos que estos dos normalmente deben estar activados. Estos dos activados, este normalmente desactivado y el resto a voluntad. Los modos de visualización de un sketch son los siguientes. Supongamos que tenemos un sketch definido en esta cara y tenemos en principio le hemos dicho que cuando nos cree el sketch nos lo ponga alineado horizontal y vertical. Si esto lo giramos, podemos girarlo tranquilamente con el ratón y ponernos como si fuéramos en 3 dimensiones. Si queremos volverlo a poner como estaba, le damos a este normal view y nos lo coloca en la misma posición. Si le volvemos a dar normal view, lo que hace es volvérnoslo y mirarlo por el sentido contrario. Es decir, cambia la dirección de la vista. Normal por una cara del sketch o por la otra. Esto nos puede servir en momentos dados para no perder la orientación en caso de que sepamos que el dibujo tiene algo dibujado a la izquierda y aquí nosotros nos aparece en la derecha. Le damos a esto, nos aparece en la derecha, lo queremos a la izquierda y ya lo tenemos ahí colocado. Este en cuanto a ver el sketch, digamos, con los ejes horizontales y verticales alineados. Hay otra paleta aquí interesante que es la que vamos a ver, que es el tema de la visualización. En el tema de visualización, una muy interesante, vamos a salirnos y vamos a crear un sketch. Vamos a crear un sketch por la H, perdón, por la I y por la Z. Decimos que por la I y por la Z es una forma de posicionarnos en el plano, definir también un plano de tipo sketch posicionado. Y aquí tenemos la pieza. Queremos saber cómo es el corte de esta pieza porque queremos dibujar en medio y no salirnos. Pues hay una paleta, un comando que yo le digo la peineta, que lo que nos permite es simplemente activando este comando, nos presenta la pieza como cortada y nos elimina la parte que está más cerca de nosotros. Si yo doy ahora aquí y lo vuelvo a poner al revés y activo y desactivo la paleta, ahora nos la da el corte en el sentido contrario. Es un método que nos sirve incluso para una vez que tengamos una pieza definida, ver la pieza por dentro, pues simplemente creamos un sketch en el plano de corte que queramos, activamos esta opción, este comando, y nos dice la sección. Los otros comandos que aparecen por aquí, por ejemplo, tenemos aquí el de la visualización. Este es el usual, es decir, que estamos usando ahora mismo, que se ve todo, además de lo que está contenido en el sketch, también se está viendo lo que está fuera de él. Hay otra opción que es muéstrame lo que está contenido en el sketch. Para verlo más claro voy a dibujar aquí un triangulito o una figurita, esta figura misma. Ahora nos muestra lo que está en el sketch y el resto lo muestra de un color disminuido. Le quita la intensidad de color de los elementos, líneas, geometría o sólidos que tengamos por aquí. Este es disminuido, de baja intensidad. Y este es que no lo quiero ver, simplemente quiero ver lo que está contenido en mi sketch y lo demás no es visible. Esto es interesante usar este método para acotar respecto de H y de V y no tocar ningún elemento geométrico cuando no queramos tocar elementos de 3D. Lo normal después es dejarlo en el usual. Este otro comando es parecido a este y este es el que está activado por defecto, que todo es picable. Aquí solamente son picables los elementos que están
en el sketch. Aquí son picables todos los elementos, aquí no son visibles, en fin, hay una serie de... Este no tiene tanta interés como este, que es el más usado. Este icono de aquí es interesantísimo tenerlo siempre activado, porque es el que nos dice si esto está perfectamente acotado o no. Vamos a suponer un caso, voy a prepararlo. Vamos, por ejemplo, borramos todo lo que hay en este sketch y vamos a dibujar un simple rectángulo. Ponemos horizontal, vertical y dibujamos un simple rectángulo que acotamos. Ponemos cota, la distancia entre dos líneas, entre esta y esta, entre esta y la horizontal, y entre esta y la vertical. Ya está todo verde. Este señor es el que nos dice si está perfectamente definido o no. Es el que nos muestra precisamente esas definiciones de rojo, morado, verde y tal. Es este, el de diagnóstico. Por lo tanto, el de diagnóstico debe estar activado. Este es el que nos muestra las cotas. Si decimos que no queremos ver cotas, pues simplemente con darle a este desaparecerían, no hace falta ocultarlas, simplemente en un momento dado no las vemos. Evidentemente, mientras que estamos construyendo, esto tiene que estar activado para poder verlas. Y esta es para no ver las restricciones geométricas, es decir, horizontales y verticales, líneas que son perpendiculares una con otro, tangencias, y esta hace que no se vea. Vamos a ver ahora el comando Profile. Para eso vamos a elegir una pieza vacía donde se vea bien todo lo que vamos a hacer. Tenemos la paleta colocada del Sketch Tool a la izquierda, como siempre, y damos al comando. Nos aparece ya en la paleta para que demos las coordenadas del primer punto. Si no lo hacemos así y pinchamos, pues se coloca en el punto que hayamos pinchado. Si tecleamos un valor, pues ese aparece como cota y aparecerá la cota correspondiente. Vemos que al darle al primer punto, ya para el siguiente punto aparecen más elementos aquí. Nos aparece la longitud, horizontal, vertical y el ángulo. El ángulo por arriba es positivo, en este sentido, empieza en 0 y aquí termina en 360 y vuelve otra vez a ser 0. Vamos a darle, por ejemplo, en vez de irnos aquí con el cursor, porque si nos vamos con el cursor, queremos un ángulo por aquí y nos vamos con el cursor, se nos despista la cosa y algunas veces que no podemos hacerlo. Lo suyo es usar la tecla tabulador. Entonces usamos el tabulador y va al primer campo, al segundo y a este. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 120 milímetros y damos intro, si no, no se queda el valor. Una vez que hemos dado intro, la longitud de 120, y yo por mucho que quiera darle hacia más longitud o hacia menos longitud, ese valor se mantiene, a no ser que yo me ponga encima de él y le diga reset. Mientras que no le diga reset, él va buscando esa longitud. Vamos a darle pinchar aquí y ha colocado solo como cota la única longitud que yo he tecleado. Las demás no aparecen como cota, aunque aquí aparecían su valor, pero quedan libres porque yo no la he tecleado. Vamos a suponer que ahora quiero tomar ángulo respecto de esta línea. Me pongo encima y digo parámetro. Voy a cambiar un poquito para arriba para que se vea. Me pongo encima y digo parámetro set as angle reference, es decir, tome usted ángulo de referencia respecto a esta línea. Y ahora le digo, por ejemplo, me vengo aquí con el tabulador y le digo 25 grados respecto a esa línea. Ya ha tomado ángulo de referencia respecto a esta línea. Y ahora veis que hacia aquí ya no me lo permite porque no son 25 grados. Aparece un símbolo negativo. Y voy y doy el siguiente punto. Ya ha creado otro elemento. Aquí aparecen tres comandos que son, o tres opciones que son línea, círculo y arco por 3 puntos. Si yo digo ahora quiero un arco tangente, aparece ahí un arco tangente. Tangente, veis que aparece la línea del símbolo de tangencia al primer elemento.
Si yo ahora quiero, y normalmente él vuelve otra vez a la opción de línea. Si quiero una línea que sea tangente a esta, me pongo encima, le digo tangente y ya él crea la línea tangente. Hay otra opción para hacer sin tener que pinchar este, que es presionar. Yo he pinchado y arrastrar un poco, suelto, lo hago muy exagerado, suelto, para que me cree automáticamente un arco. ¿Veis que ha pasado al comando arco tangente? Si quiero una línea ahora, un arco por 3 puntos, doy al icono este, 1, el primer punto, este es el segundo que he pinchado y este es el tercero. Y cuando quiero terminar, un doble clic. Este comando también termina automáticamente cuando descubre que se cierra sobre su principio. Cerramos, pinchamos aquí y él automáticamente considera que ya ha hecho un perfil cerrado y automáticamente sale del comando. Otra forma de salir del comando es con un doble, apretando al escape 2 veces y sale del comando. Y la otra es volviendo a pinchar. Con este comando, como veis, podemos hacer muchos contornos y muchas geometrías fácilmente. Opciones que tienen, veis que son estas tres, más todas las derivadas del menú contextual. Por ejemplo, podemos decirle que coja el punto medio, podríamos decirle que con respecto a de esta que sea paralela, podemos hacer que sea coincidencia aquí, buscar la coincidencia y va poniendo las condiciones de paralela. Bueno, vamos a salir de aquí y vamos a hacer el pincho y doy el control Z, todo esto, y vamos a dibujar algo y acotar. Vamos a ver el acotado. Vamos a suponer que tengo este dibujo creado. El acotado añade, además de las restricciones que son propias de restricciones geométricas, como son tangencia, continuidad horizontal y vertical, añade otras como son las dimensionales. Vamos a arreglar estos que queríamos que fueran tangentes y que no lo son. Hay un icono aquí que es constraint, que permite, si esta es una línea y una circunferencia, poner la tangente. Este nos ayuda a poner coincidente una línea con otra. Por ejemplo, si yo tengo aquí una línea y aquí tengo esta otra y aquí tengo esta otra y ahora digo coincidencia este punto con este, o bien coincidencia esta línea con esta, o bien coincidencia, tangencia entre esa línea y entre ese arco y lo pone tangente. ¿Veis que lo pone tangente? Pues esta es una herramienta muy interesante para arreglar, como digo yo, cuando hay algo que se nos ha escapado. Si queremos borrar alguna constraint de las que aparecen aquí, hay algunas veces que sin querer estamos dibujando, vamos a borrar estos elementos, y estamos dibujando aquí algún elemento y no sé, y sin querer pues ha cogido una dirección de tangencia y no hemos dado adecuadamente a la tecla mayúscula, y pintamos aquí algo y ha cogido una coincidencia que no queremos, pues la forma de ayudarnos es darle a la tecla mayúscula, a la tecla flecha, y la tecla flecha es la lupa y nos permite seleccionar con tranquilidad el símbolo de tangencia y suprimirlo. Es decir, estos símbolos de tangencia se suprimen y se suprimen las constraints que aparecen en el árbol. En el árbol aparece geometría y aparece en el árbol constraints. Estas son paralelismo y constraints dimensionales y estos son elementos geométricos. Están divididos en 3 bloques más 1/4 que aparece
cuando extrapolamos, hacemos elementos externos. Vamos a poner cotas, por ejemplo, damos doble clic y vamos a empezar a acotar. Acotamos esta línea con respecto a esta y nos sale un ángulo. Acotamos el radio de este, el del otro, distancia desde aquí hasta aquí. Ahora ya desaparece la cota. ¿Ve? Una cota que se nos pone morada. ¿Por qué? Porque si son tangentes, son dos líneas que eran paralelas y son tangentes, esta cota de 100 y esta cota de 50 son redundantes. Vamos a quitarla, dejamos esta aquí, esta aquí. Si quisiéramos tener esta cota por algún motivo, podríamos siempre ponerla como referencia y ya haría que esta estaría en verde y esta simplemente refleja la cota suma de esas dos. Y yo cambio, doble clic y cambio la cota del radio de 50, lo pongo 52, pongo a 50 y esta refleja el cambio, pero no influye a la hora de acotar. Podríamos seguir acotando este ángulo con este, o la longitud de una línea directamente. Es una vez que nos asustamos mucho porque aparecen cotas, aparece una línea que se pone morada porque ya tiene su cota. Por ejemplo, si yo esta línea que está ya acotada, la primera vez pincho, aparece la cota morada, pero simplemente es porque él cree que voy a poner la longitud, no sabe que es que voy a acotar este otro ángulo. Entonces no hay que asustarse y simplemente pinchar el elemento que queremos y se pondrá de su color. Una vez que estén todas adecuadamente acotados, aparecerá en verde. Mientras que tenemos cotas en blanco, veremos, hay una vez que nos preguntamos ¿qué le falta a esto para terminar de acotarse? Veis que si yo cojo una línea en blanco y la arrastro, me demuestra de que la posición de esta línea está acotada, por ejemplo, los 37 grados y tal, pero su posición respecto al eje Y no está, la intersección con el eje Y, por ejemplo, no está determinada. Vamos a suponer que queremos que esta línea pase por este punto. Entonces hay otro icono aquí que es de restricciones de tipo este, que es una caja donde aparecen las restricciones, y con la tecla control presionada pinchamos ese punto, esa línea y el punto de origen. Este se activa, le damos a este icono, aparece este cuadro y donde decimos coincidencia. Y él pone aquí una línea de coincidencia. OK. Y ya este elemento es coincidente con este y está perfectamente definido. ¿Qué nos falta por definir? Este de aquí. ¿Por qué no está definido? ¿Qué es lo que le faltaría? Pues o definimos la longitud de la línea. Si definimos la longitud de la línea, la posición posiblemente quede definida, o bien definimos la distancia que hay desde aquí hasta el origen. Podemos definir la distancia desde el centro a la H. Lo ha cogido bien. Ahora, del centro al H, y veis que ha quedado completamente verde la pieza, es decir, está perfectamente definido. Ya no hay forma de que yo arrastre ninguno de los elementos. Una forma de comprobar que está perfectamente definido es en Tool, hay un análisis Sketch, y en el análisis Sketch nos dice que este contorno concreto es un perfil cerrado. Y en diagnóstico nos dicen los elementos que están con constraint, isoconstraint, que es verde, y si le damos por status, que lo alinee por status, vemos que todos están isoconstraint. No tiene ningún tipo de problema ninguno de ellos. Todos estos elementos que hemos puesto son elementos que se ven fuera del sketch. Si pintamos uno, vamos a pintar una línea, uno por ejemplo que pase por aquí, y queremos que sea de construcción, pinchamos la línea, damos al icono de construcción y este elemento, y lo ponemos de construcción. Cuando salimos del sketch, los elementos de construcción, como veis, no se aprecian, solamente los elementos constructivos. Si damos ahora aquí, podemos crear perfectamente una pieza con los elementos que hemos definido de sketch. Otra forma también de entrar al sketch es darle al icono del sketch, normal, y seleccionar el sketch y se entra en ese sketch.
Eso es una tontería porque no hace falta pinchar en este icono. Con un doble clic que demos, simplemente entramos en el comando. Y eso es todo. Hay muchos más comandos que ver, pero eso será en otro vídeo. Hasta la próxima.